Bienvenidos a su programa Actualidad. Es un privilegio poder estar llegando a lo más íntimo de su hogar, siempre con las buenas nuevas de la palabra del Señor, conforme a la sabiduría de Él, para dar consejos oportunos para reencauzar las finanzas de cada uno de ustedes que nos ven atentamente cada semana. Dios les bendiga. Como siempre me acompaña mi hermano Gustavo Ramírez. Bienvenido, hermano. Gracias, pastor. Así que hoy, pastor, queremos hablar dentro de todos los temas que hemos hablado de finanzas, que obviamente en los primeros programas decíamos, hay 2.350 versículos en la Biblia que hablan sobre el tema de finanzas, así que habría un versículo por programa como para hacer 2.350 programas, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar de un tema muy particular que habla sobre la necesidad de consejería en el manejo del dinero. Es un tema muy importante porque hay personas que obviamente, a pesar de tener problemas y de estar en grandes dificultades, no buscan ayuda. Es como estarse ahogando y no gritar por un salvavidas o porque alguien llegue a ayudarle. Exactamente. La Biblia nos enseña verdades preciosas. Yo quiero compartirles un texto que dice la palabra en el libro de los Salmos 33:11. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Y como decía nuestro hermano Gustavo, hay tal cantidad de versículos que hablan sobre finanzas. ¿Cómo no va a estar el consejo de la sabiduría de Dios en cada uno de esos versos que Él dejó en la Escritura para darnos dirección y consejo oportuno? Así es, y sobre todo el entender la necesidad de buscar consejo, porque cada quien pasa por problemas de dinero, pero muchas veces por orgullo o porque los demás no se enteren, simplemente tratamos de quedarnos nosotros con el problema y no buscar ayuda. Y dentro de esto obviamente debemos de saber cómo buscarla, dónde buscarla. Hoy no vamos a hablar de cómo ni con quién buscar ayuda, pero vamos a hablar de la importancia de buscar consejo financiero. Correcto. O de buscar un consejo. Y estaba leyendo sobre el tema, pastor, y encontraba una historia de una pareja de esposos que se querían casar. Y entonces la novia le decía, mira, pero creo que antes de casarnos busquemos ayuda financiera, para que antes de que nos casemos pongamos en orden nuestras finanzas. Y la historia relata de que el novio no estuvo de acuerdo, dijo, tal vez después, cuando ya estemos más ordenados en la casa, pero el principio es que ninguna pareja debiera de casarse sin antes buscar un consejo de cómo va a manejar las finanzas, porque muchos se preparan comprando la cama, comprando el microondas, la refri, pensando en dónde van a vivir, pero no se casan pensando en cómo van a manejar sus finanzas. Y el primer mes o los primeros meses o los primeros años de casados, obviamente hay un acoplamiento de dos culturas diferentes, esto genera tensión y obviamente si a eso le agregamos los problemas económicos, pues estamos empezando un matrimonio que empieza a tener un desastre en la manera en que se lleva. Claro. Le compartía fuera de cámaras al hermano Gustavo que cuando yo estaba viendo el contenido del programa del día de hoy me sirvió para platicar con mi hijo que está comprometido, que a finales de este año se va a casar. Y le decía, ¿cómo es diferente tener el consejo de Dios? Y yo como padre y como pastor de ustedes les voy a hablar con respecto a lo que está escrito acá. Y entonces les hablaba, ustedes han hecho planes, pero lo más importante es que puedan también tener un consejo financiero y que tengan ustedes el poder aplicar la palabra de que sus finanzas no tienen que ser dos, sus finanzas es una. Y este es un principio bíblico importante que todos oímos siempre cuando el pastor, el ministro va a decir, ya no son dos, sino una sola carne. Pero muchas veces nos hemos encontrado con la situación de que son dos finanzas que se manejan, dos economías diferentes. Así es. Y cuán importante es que eso se pueda hacer antes de casarse. Ahora, cuánto más importante es poder hacerlo cuando ya estamos casados y metidos en grandes problemas financieros o en un mal manejo de dinero. Y hablábamos hace un momento de que hay parejas que se prestan dinero literalmente entre ellos, que dice, este es mi dinero y este es tu dinero, y muchas veces no se conoce ni cuánto tiene el uno ni el otro. En la Fundación Ford en Estados Unidos, dentro del material que estuve leyendo, dice que el 75% de los divorcios en Estados Unidos se deben a cuestiones económicas. Y cuán importante entonces es
el compromiso de que antes de que una pareja se case pueda llegar a esos acuerdos. Y vamos a hablar algunos ejemplos pequeñitos de lo que se puede hacer. Por ejemplo, si se van a casar, digamos un mes antes, si tienen cuentas separadas, pues debieran ir al banco y hacer una cuenta común, puesto que ya no van a ser más dos, sino que una sola carne. Ahora, esto decírselo a una pareja aquí en Guatemala, decirle, mire, se van a casar, bueno, usted tiene su cuenta y usted tiene su cuenta, hagan una sola. Esto está loco, eso aquí no se acostumbra. Pero ese es un principio. Eso no pasa en Guatemala. Eso no pasa acá, pero debiéramos de pensar en ello. Es decir, bueno, un mes antes de casarnos debiéramos de empezar a hacer el presupuesto y empezar a hacer un plan para controlar los gastos que vamos a tener. Bueno, está bien que usted dice, mire, pero yo ya estoy casado, eso a mí no me sirve. No, pues le sirve mucho más ahora que ya está casado. Empezar a hacer un plan de gastos, empezar a llevar sus cuentas en común con su esposa para que los dos se hagan un solo manejo. Y bueno, obviamente cuando antes de casarse cada uno tiene sus propios sueños, sus metas, y cada uno de esos sueños y metas van a terminar siendo metas económicas que tienen que platicar para determinar cómo las van a lograr. Y eso creo que es lo importante de cómo nosotros debemos de empezar a buscar consejo, pastor, porque aquí en este programa vamos a hablar de la importancia o de la amonestación que la Biblia hace de que busquemos consejo. Entonces hoy vamos a hablar en el programa de la importancia de buscar un consejo. Y hay un dicho popular que dice que el que no oye consejo no llega a viejo. Aunque este es un refrán popular, yo quisiera irme directamente a la Biblia para ver un poquito adelante en Proverbios 19:20, porque dije, si este es un refrán, ¿qué dice la Biblia al respecto? Y Proverbios 19:20 dice, escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Podemos decir que lo que usted mencionó antes, el dicho, es una paráfrasis de este verso, pues. Así es. ¿Verdad? Porque realmente en los dichos populares que tenemos los guatemaltecos, muchos son como que fueran paráfrasis del consejo sabio de Dios. Así es, que se convirtieron en refranes populares. Exactamente, ¿verdad? Y que muchos los dicen sin saber que su fundamento y su base está en un versículo bíblico. En la sabiduría de Dios. Importante que ustedes puedan poner su corazón en lo que hoy vamos a hablar, porque como decía el hermano Gustavo, nunca es tarde para empezar. Así es, porque obviamente muchos empiezan tarde, pero empiezan, como dice también un refrán, consejo comprado es consejo tomado. ¿Por qué? Porque a veces tomamos consejo o buscamos consejo porque ya pagamos por ellos a través de todas nuestras experiencias, nuestros dolores o los sufrimientos en que hemos llevado a nuestra familia, a través de no haber buscado consejo en su momento, y entonces, como dicen, aprendemos a través de lo que hemos vivido. En la Biblia se habla, hay dos opuestos o dos situaciones que hablan sobre el buscar consejo o no buscar consejo. Y la primera parte está a través de Jetro, que era el suegro de Moisés, quien era el consejero de Moisés, y dice la Biblia que Jetro insistió en que Moisés pidiera la aprobación de Dios para poner en práctica los consejos que Jetro le había dado. Y Moisés justamente fue un hombre que tomó consejo de su suegro. Pero hay otro extremo. Por el otro extremo está la historia de Roboán. Roboán es un personaje en la Biblia que no le hizo caso a los consejos de sus consejeros o de los ancianos que él tenía, que le daban consejos. Y en lugar de buscar los consejos o de seguir los consejos de ellos, dice que fue a tomar los consejos de unos jóvenes. Y despreció el consejo de los consejeros, que dice que se acostumbraba en ese tiempo que los reyes fueran y consultaran con consejeros. Entonces, si cuanto más los reyes y cuanto más Moisés buscó consejo, bueno, cuánto más debemos nosotros de buscar consejo entonces. Haciendo una comparación de los dos personajes que estamos mencionando, en el tiempo que Jetro le dio el consejo a Moisés, Moisés era un hombre de 80 años. Roboán era el hijo de Salomón, que había heredado el reino de Israel, un joven. Pero hay algo importante. Roboán se dejó ir por el consejo que le agradó a sus oídos, y no el consejo que no era conforme a su sentir. Muchas veces el consejo oportuno
no es conforme a nuestros propios deseos y nuestras intenciones. Esto es importante que lo tomen en cuenta. Por eso, cuando yo estaba leyendo el material, yo veía que la juventud de Roboam lo llevó a dejarse llevar por sus emociones. Y muchos de los problemas que gente no recibe el consejo es porque va en contra de sus emociones. Claro, y sobre todo, entonces eso me hace recordar parte de los consejos que a mí me ha tocado dar a veces en situaciones que Dios nos ha permitido aconsejar personas que tienen problemas de deudas. Y una de las primeras cosas que aconsejan las personas expertas en estos temas, dice, bueno, venda la tele, quite el cable, ya con eso tiene para pagar la deuda y va a dejar de estar haciendo una salida mensual. Mire, vea qué tiene en su casa y véndalo. Y las personas a veces sus emociones, como dice usted, están tan apegadas a la televisión que se molestan por un consejo de ese tipo. Sí. Y normalmente no lo toman. Porque va contra la concupiscencia de su carne. y lo vemos tan claro, porque podemos decir, nos ahorramos 5 quetzales de cable, nos ahorramos esto, nos ahorramos lo otro, pero podemos alcanzar tranquilidad y paz. Así es. Así que si alguien nos está viendo y puede estar pensando en eso, sí, yo sé, es difícil. Bueno, Diego, vaya a Santiago 1.5. Santiago 1.5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente. Número 2, sin reproche. Y les será dada de inmediato. La palabra es muy preciosa en ese caso cuando uno dice, estamos faltos de sabiduría, pidámosle a Dios, porque a veces por falta de sabiduría es que no pedimos consejo. Hay que ser hasta sabios para saber pedir un consejo. Claro, y esto también repercute para usted que es cristiano, dice la palabra, al hombre hay caminos que le parece que son rectos, pero su final es de muerte. Y a veces hay cristianos que no reciben el consejo de Dios a través del ministro, a través de un hermano que tenga experiencia. Por eso se creó este programa, porque el hermano Gustavo es un hombre con experiencia en el mundo secular. Él es un profesional de la administración de empresas y sabe lo que está hablando. Realmente el correo electrónico que aparece al pie de la pantalla está siempre abierto para que usted pueda escribir y darnos sus inquietudes, ¿verdad? Yo sé que muchos han tenido la intención, pero ¿será que yo me animo a escribir? Yo le insto que escriban, porque aquí sería una buena oportunidad que pida consejo. Claro. Estamos para ayudarle, estamos para apoyarle. Claro, y quizás necesitando ese consejo nosotros podamos decirle, mire, aquí hay un formulario, aquí hay una cosa básica que puede empezar a usar para hacer un presupuesto, o tal vez guiarle para que busque información que le ayude, o tal vez darle un consejo pequeño basado en la palabra que le ayude a salir de una deuda o le ayude a hacer un mejor manejo de su dinero. Pero dentro de los textos, pastor, que la Biblia nos da, donde nos insta, donde nos amonesta a buscar consejo, aparte de Proverbios 19:20 que leíamos, donde dice, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. En Proverbios 12:15 dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Entonces, el recibir, el seguir un consejo nos convierte en sabios. Proverbios 10:8 dice, el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Entonces nuevamente dice, el sabio de corazón recibe los mandamientos. Y en Proverbios 13:10 dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Y a veces, obviamente, como dice usted, este programa se hace como para avisar y decir, mire, esto no, esto sí. Y con los avisados, dice Proverbios, que está la sabiduría. Correcto. Vemos Proverbios 25 también, y aquí estamos tal vez yendo un poquito rápido para ver algunos proverbios, pero para hacer el énfasis en que la palabra nos amonesta a que es sabio seguir un consejo y que debemos de buscar un consejo. Claro. Proverbios 25 dice que como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Aquí a mí me llamó mucho la atención este proverbio que dice que como aguas profundas es el consejo en el corazón. ¿Qué profundidad de aguas habrá en el corazón de un hombre que sigue un consejo? Y termina diciendo, mas el hombre entendido es el que lo va a alcanzar. Lo resumimos en algo, riqueza, ¿no?
así como son profundas las aguas, cuántas riquezas hay en las aguas de los océanos. Así es. Así es el consejo cuando viene al corazón del hombre, hay riqueza. Y Proverbios 21:11, pastor, dice: cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio, y cuando se le amonesta al sabio, aprende ciencia. Esto es, este versículo me gustó también porque dice: y cuando se le amonesta al sabio, aprende ciencia. Y la ciencia es sinónimo de conocimiento, y el conocimiento es sinónimo de prosperidad en la vida de cada persona. Y la prosperidad no medida solo desde el punto de vista material o económico o en dinero, sino la prosperidad en el conocimiento del manejo de las finanzas que una persona puede tener a través de la amonestación que puede estar recibiendo de la palabra de Dios. Porque digamos, no hablemos de la amonestación que nosotros podamos dar a través de un consejo de lo que debería de hacer una pareja de novios que se quiere casar, pero sí a través de la amonestación que la palabra de Dios hace para cada uno. Y yo no dudo que cada versículo que nosotros compartimos cumple lo que la palabra dice, que nunca regresa vacío, porque seguramente hay alguien que esté viendo, que necesita oír o entender en lo más profundo de su ser, que debe buscar consejo para la situación económica, sea la que esté pasando el día de hoy. Amén. Realmente la Biblia nos habla mucho sobre la necesidad de poder aceptar el consejo en el tiempo oportuno. Hay ejemplos de personas que buscaron o que recibieron el consejo. Así es. Y tuvieron éxito en la empresa que estaban por emprender. Así es. ¿Verdad? Y de hecho queremos relatar, ¿verdad? Nosotros siempre basados en la Biblia, tratando de darle ejemplos a las personas de que los hombres de la Biblia buscaron consejo, pero también hay ejemplos de hombres en la Biblia que no buscaron consejo, y obviamente las consecuencias que ellos vivieron. Tal vez antes de pasar a eso me gustaría leer Lucas 14:31, pastor, porque en el Nuevo Testamento también se nos habla de que debemos de buscar consejo. Y dice: ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él? Con 20,000. Con 20,000. Entonces implica, ¿qué dice San Lucas 14? Dice: no se sienta primero y considera si puede hacer frente. Entonces nosotros deberíamos de sentarnos primero y pensar si le podemos hacer frente a la situación económica difícil que estamos pasando, a la deuda que tenemos, o al mal manejo de dinero, o a los problemas que como esposos estemos viviendo. O sea, debemos de sentarnos y considerar si tenemos la capacidad de hacerle frente, o necesitamos adquirir la capacidad a través de un consejo. Y a través de un consejo, obviamente a través de un consejo que puede venir de Dios, de la palabra, de alguna persona, y eso es parte de lo que vamos a ver en el siguiente programa. Correcto. Pero regresando un poco a lo que usted decía, pastor, de ejemplos de personas que buscaron consejo. El primer ejemplo que encontramos en la Biblia es el ejemplo de Esther, de la reina Basti, que no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y dice que se encendió en su ira contra ella. Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos. Y es interesante esto en el versículo 13 del capítulo 1, porque dice: porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho. ¿Qué es lo que acostumbraba el rey? Dice que acostumbraba a pedir consejo. Este creo que es un muy buen ejemplo de una persona que buscó consejo en los tiempos bíblicos. Y si vamos a Jueces, en Jueces también dice... Perdón, yo quisiera agregar un poco, porque ahorita que estábamos compartiendo, el rey pidió consejo. Basti, por ser necia en su propia sabiduría, no atendió y le representó ser destituida como reina por no sentarse a calcular los costos de su decisión. Pero paralelamente, más adelante, vemos que Esther recibió el consejo del eunuco. Ella se preparó de acuerdo al consejo del eunuco, porque él tenía conocimiento de los gustos del rey
y le dijo qué es lo que le gustaba al rey. Le siguió el consejo. Y siguió el consejo. Aquí tenemos, mire, es tremenda la Biblia cuando bajo la guía del Espíritu Santo, encontramos esa revelación, esa enseñanza, ¿verdad? En Jueces capítulo 20, versículo 7 dice: he aquí todos vosotros sois hijos de Israel, dad aquí vuestro parecer y consejo. Entonces este es un versículo que habla sobre la necesidad o la importancia del consejo. Y luego vamos a Primera de Crónicas capítulo 13 versículo 1, donde dice: entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes, y él les dijo: volved a mí de aquí a 3 días. Y el pueblo se fue. Lo interesante de este versículo es cómo empieza diciendo: entonces David. Y entonces digo: ¿y quién pidió consejo? David. O sea, David todos reconocemos como una persona conforme al corazón de Dios. El ungido de Jehová. El ungido de Jehová, el que derrotó a Goliat, todo un personaje en la Biblia. Y este versículo empieza diciendo: entonces David tomó consejo. Y ese es el mensaje que hoy queremos dejar en el corazón de cada persona que nos ve. Es que si David tomó consejo, nosotros debemos también de tomar consejo. No podemos decir en qué área de la vida de cada persona debe tomar consejo, porque cada persona conoce, como dice el nombre del programa de hoy, la necesidad de tomar consejo en el área que más le puede estar afectando. Exactamente. Y como estamos tomando el enfoque financiero, pues yo creo que no está de más de hacer énfasis. La Biblia habla sobre finanzas. Sí, sí. No estamos predicando una teología de prosperidad, no estamos enseñando cómo hacerse usted más rico en 3 pasos, sino que estamos diciendo: usted está buscando el reino de Dios y su justicia, pero mientras está en este mundo como extranjero y peregrino, administre bien lo que el Señor le da. Así es. Y bueno, el último ejemplo que queremos tomar hoy, pastor, está en Primera de Reyes capítulo 12, pero también está en Segunda de Crónicas en el capítulo 10. En los dos libros de la Biblia, tanto en Reyes como en Crónicas, se habla del rey Roboam, de quien hablábamos al principio. Exactamente. El rey Roboam dice que pidió consejos de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía. Entonces, cuando yo viví eso, dije: los ancianos habían estado delante de Salomón. Y Salomón era el hombre más sabio de todo el mundo y reconocido ampliamente. Y Roboam le pidió consejo a los ancianos. Y la pregunta dice: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y le sirvieres. Y esto es interesante porque dice: y respondiéndoles con buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Me llamó mucho la atención porque el consejo de los ancianos fue: respóndeles con buenas palabras. Un consejo muy sencillo. Pero dice el versículo 8: pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Como quien dice, digo, ya los ancianos ya no, pues eran con mi papá. Él fue y dijo: no, yo me voy con los amigos, con los que crecieron conmigo, con los jóvenes, a ellos les voy a pedir consejo. Y entonces los jóvenes, el versículo del 10 dice: y entonces los jóvenes que se habían criado con él, y hace énfasis 2 veces en que se habían criado con él, ya estaban de la misma edad, le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo, así le hablarás: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. En el versículo 11 es interesante porque dice: ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. ¿Qué consejo le han de haber dado estos sus amigos para que si los habían castigado con azotes, ahora les iba a poner escorpiones? O sea, ¿qué tipo de consejo recibió Roboam? El cuadro de la inmadurez. Ahí es el reflejo de la inmadurez del consejo y la inmadurez de quien lo pidió. Así es. En el versículo 13 dice: y el rey respondió al pueblo duramente. Pero yo remarqué las palabras siguientes porque dice: dejando el consejo que los ancianos
le habían dado. Y aquí me puse a pensar, pastor, en un momento, ¿cuántas personas han dejado el consejo que sus padres les dieron? ¿Cuántas personas han dejado el consejo de la palabra de Dios? ¿Cuántas personas han dejado el consejo que han oído en algún lugar y han desviado por el camino en donde están viviendo el día de hoy con problemas serios, graves en sus finanzas? Quizás no aprovecharon una oportunidad en un momento, quizás tomaron un préstamo o pidieron algo al crédito cuando no debieron haber, porque quizás el mismo Espíritu Santo les estaba diciendo por dentro: no lo hagas, pero no tomaron el consejo y lo hicieron. Fíjese que esto me recuerda a muchos casos que yo he tratado, de que personas, a sabiendas que el consejo que pueden recibir de los padres o inclusive de nosotros los pastores, tratan la manera de evitar, de decirlo, lo hacen escondidas. Hace mucho tiempo, ahora como ha cambiado la tecnología, me pasó un caso de una persona, un joven, que yo le estaba aconsejando, y en un momento terminado, cuando él empezó a trabajar, le empecé a aconsejar sobre que invirtiera bien su dinero. Pero él se había comprado un teléfono sumamente caro en ese tiempo. Antes eran mucho más caros los teléfonos que ahora. Y entonces, como sabía que yo no iba a aprobar esa compra, por mucho tiempo lo estuvo escondiendo. Lo escondía. Y según él, me tenía engañado, ¿verdad? Entonces, en un momento determinado, yo le dije: ya no siga escondiendo su teléfono, ya se lo olvide desde que lo compró. Le dije: usted sabe perfectamente que yo no le hubiera aconsejado que lo comprara, porque habían otras prioridades. ¿Y cuán común es eso, pastor? En muchas personas que no tienen los recursos, que no tienen a veces ni para su propia familia, pero que andan despilfarrando el dinero, pero sobre todo dejan de seguir un consejo, porque hay personas que están bien, no buscan el consejo y viven a su manera. Pues los respetamos, y obviamente allá cada quien en la manera en que quiera vivir, porque no tratamos de que esto sea una camisa de fuerza, de una imposición. Pero para aquellos que están viviendo en problemas y quieran buscar un consejo, hoy queremos resaltar la importancia y a la luz de la palabra, mostrarles ejemplos de personas que buscaron consejo y que tuvieron buenas consecuencias, pero también los que tuvieron malas consecuencias de no seguir un consejo. Y ya, pastor, tal vez para ir terminando, quisiera terminar con un versículo que habla tal vez lo opuesto de los beneficios de buscar un consejo. En 2 de Crónicas 20 y 21 dice: y ha habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen. Y esta es una palabra preciosa, porque a mí me emocionó cuando la veo, que dice: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Pero ¿cómo empieza diciendo el versículo? Empieza diciendo: y ha habido consejo con el pueblo. Qué lindo. Después de tomar consejo, salgamos, cantemos, alabemos a Dios, pero sobre todo glorifiquemos a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y de esa misericordia de Jehová para siempre, nosotros queremos compartir para aquellos que tengan necesidad, para que vean la importancia de buscar consejo, pero que sobre todo le pidan a Dios dónde buscar un consejo. Y eso lo vamos a hablar, pastor, en el siguiente programa, cuando hablemos de que, bueno, ¿y dónde y a quién? ¿Con quién busco yo un consejo? Y entonces dejamos la invitación para decirle: bueno, usted tiene necesidad de un consejo, o hoy quizás este programa le ayudó a identificar que debe buscar consejo. Bueno, vamos a hablar de que debemos de buscar consejo del Señor, de la Biblia, de la gente, de las personas santas en quienes podemos confiar, consejo de nuestros padres, consejo de personas sabias y de muchas personas o de muchos consejeros que son buenos para dar un buen consejo, y que debemos de evitar el consejo de los malos. Ese es primordial. Bien, ha sido un programa bien especial, bien sencillo, porque es práctico y una exhortación. El consejo no lo despreciemos, sino al contrario, busquémoslo. Deseamos con todo nuestro corazón que usted sea edificado a través de este programa, y sobre todo que usted busque en la palabra la respuesta a su necesidad. Ahí está la sabiduría del Señor, ahí está el consejo de Dios,
y como decíamos en la Escritura, en el libro de los Salmos 33:11, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, y quiere estar el consejo de Dios en su corazón. Este ha sido un momento bien especial. Hermano Gustavo, le dejo el tiempo para que se despida de nuestra audiencia. Gracias, pastor. Tal vez para recordar cómo empezamos con el programa. O sea, una pareja de novios que querían casarse y que la novia quería buscar una asesoría con un consejo financiero antes de casar para saber cómo iban a manejar el dinero. Y un novio que dijo, no, eso no es importante ahorita, dejémoslo para después. Quizás usted esté pensando como la novia, o quizás esté pensando como el novio. Lo que sí no tiene que tener la menor duda es que si está pasando por problemas financieros, necesita buscar consejo. Busque ayuda. Dios les bendiga a todos. Ha sido el programa Actualidad. Esperamos estar en el próximo trayendo siempre el consejo oportuno de la sabiduría de Dios en este tema tan interesante como son las finanzas. Dios les bendiga y hasta pronto.